Bueno, buenos días. Vamos a comentar la parte 2 de la unidad 8, que tiene que ver con proceso de influencia. En una charla anterior ya tocamos los temas conceptuales de los recursos humanos, el trabajo en equipo, conflicto, motivación, y todo eso va a ser materia de insumo para la charla de hoy. Y hoy vamos a completar la unidad comentando lo que es el proceso de comunicación, cómo afectan las empresas la comunicación, los tipos de comunicación que podemos reconocer en la empresa, y podemos agregarle cultura y clima organizacional, que es el último punto de la unidad. Así que bueno, manos a la obra, y quería explicarles entonces lo básico de esto. El resto lo pueden leer de la literatura del programa. Bueno, cuando hablamos de comunicación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de relacionarse entre un individuo y otro, o entre un individuo y un grupo, o entre varios grupos. Digamos que de alguna manera la comunicación es lo que hace posible que los distintos procesos de la empresa puedan llevarse a cabo. Lo básico que tenemos que saber acá es que cuando yo tengo una necesidad de comunicar o transmitir un mensaje, en ese caso estoy tratando de llevar comunicación por medio de la información, a través de un medio, cualquiera sea, oral, escrito, visual, inclusive hasta con los gestos del cuerpo, de las manos, de la vista. Y la idea es siempre llevarle alguna información, algún mensaje a la otra parte, y que ese mensaje tenga un contenido, un significado para ambas partes. O sea que cuando hablamos de comunicación tenemos tres propósitos muy claros. Uno es informar, el otro es influir o persuadir en el destinatario, y tercero, que lo que se transmite sea entendido de la misma manera. Ello no quiere decir que el receptor esté de acuerdo o en desacuerdo con el contenido del mensaje. Significa que lo entienda de la misma manera. No significa aprobación o desaprobación. Y esa es la gran responsabilidad que tiene el emisor, que el que recepta el mensaje lo entienda de la misma manera, es decir, que lo pueda descifrar en el mismo código que lo hizo el emisor. La comunicación, entonces, es la manera que han encontrado las personas para relacionarse entre sí y dentro de una empresa conjugar sus esfuerzos para alcanzar objetivos. ¿Qué componentes tiene la comunicación? O sea, ¿qué elementos vamos a encontrar en el proceso de comunicación? Bueno, de alguna manera lo adelantamos. Lo primero que vemos es un emisor y es un receptor, es decir, alguien que emite una información, alguien que recibe esa información, y en el medio está esto del mensaje. ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo lo digo? Y esto puede dar lugar a un efecto de retroalimentación o feedback. Es decir, todo el tiempo nosotros, la misma persona que en este instante es emisor, a los pocos segundos puede ser receptor, y así y viceversa. La comunicación va a ser efectiva cuando haya coincidencia entre la intención que tuvo el emisor respecto al mensaje y la forma, la interpretación del receptor. El resultado del mensaje se define a partir de la interpretación del emisor, es decir, lo que interpreta el emisor para decir, digamos, es la responsabilidad. Es decir, él tiene que asegurarse que la otra persona entendió su mensaje. Entonces encontramos acá los elementos o componentes básicos de la comunicación. Como dijimos, el emisor, el mensaje, el receptor. En toda comunicación vamos a ver que hay una cuestión verbal y otra no verbal. Nosotros no solamente comunicamos con lo verbal, es decir, cuando yo, por ejemplo, en este caso estoy usando un medio oral, pero bueno, nos estamos privando, esta es la ventaja que tiene el sistema presencial. Si nos estuviéramos viendo, en ese caso, ustedes estarían viendo los gestos, o quizás si yo estuviera de pie o estuviera caminando por el aula. Todo eso sería las miradas o los gestos o el uso de las manos o como fuere. A ustedes les llevaría más información todavía que la que hoy tienen. O sea que si tuviéramos que decir qué canal de comunicación es más rico, el presencial o el virtual, seguramente el presencial le gana, porque lo no verbal, o sea, todo lo que sea comunicación con gestos, en la comunicación virtual muchas veces no está presente en la dimensión que estaría en lo presencial. Entonces, en toda comunicación, repetimos, hay una conducta, hay una intención de
llevar algo a la otra persona, ¿no? Hay un contenido, es decir, qué es lo que quiero transmitir. Muchas veces las campañas publicitarias o las agencias de publicidad trabajan mucho sobre qué es el mensaje, cómo es el contenido del mensaje, qué es lo que quiero transmitir. Por ejemplo, cuando una agencia de publicidad le pregunta a su cliente qué es lo que usted quiere transmitir de este producto, su precio, su calidad, su rendimiento, su tecnología, qué es lo que usted quiere destacar, bueno, a partir de ahí la agencia de publicidad tiene que hacer un mensaje que de alguna manera lleve implícito el objetivo que quiere su cliente. Y esa es la tarea difícil a veces, muchas veces. ¿Eh? ¿Qué digo con lo que digo? Muchas veces la gente quiere decir algo, pero con lo que está diciendo no dice eso que quiere decir. Y nos ha pasado muchas veces. El proceso de comunicación ocurre en un contexto espacial e histórico, o sea, vuelve a tener influencia el entorno. No todas las comunicaciones son iguales en distintos entornos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, todos estos son elementos que hay que tener presentes. La información entonces es lo que se transmite en el mensaje, el estilo, la manera en la cual el emisor y el receptor, digamos, le dan a su impronta, y la intencionalidad es qué es lo que quiero hacer con el mensaje, cuál es mi propósito. Bueno, lo primero que tenemos que saber también es que no es posible no comunicar, o sea, inclusive alguien cuando hace un silencio, de alguna manera está comunicando. Todos sabemos muy bien cuando una criatura le pide permiso a la mamá o al papá para ir a algún lado y la mamá o el papá quedan en silencio, está claro que la respuesta es no. Entonces, muchas veces comunicamos, ni siquiera comunicando, valga la redundancia. No es posible no comunicar. Hay mucha gente que no hace absolutamente nada y sin embargo ese silencio o ese no contestar muchas veces está implícitamente dando una respuesta. La percepción juega un rol fundamental acá. Es fundamental cómo percibe el receptor lo que el emisor dice. Lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B, porque B va a ser en definitiva lo que entienda. Ahora, cuando B interpreta mal un mensaje, la responsabilidad siempre es de A. Por eso que el emisor tiene que hacer grandes esfuerzos para asegurarse que lo que él está diciendo es lo mismo que la otra persona receptor, en este caso, está interpretando. Cada comunicación implica una parte de contenido y un aspecto relacional. Yo no solamente, cuando tengo una comunicación con alguien, no solamente llevo racionalmente la información o el mensaje, sino que voy creando un vínculo emocional con la otra persona. Tantas veces uno escucha un programa de radio o tantas veces uno ve un espectáculo de televisión o lo que sea, porque no solamente se informa, entiende, se divierte con la comunicación, sino que además se crea un vínculo emocional con la otra persona. Y eso es lo que hace más rica todavía la comunicación. Por ejemplo, comunicamos a través del lenguaje del cuerpo, comunicamos por la voz, siempre estamos comunicando de diversas maneras. Aunque parezca mentira, muchas veces las comunicaciones fallan, y muy seguido. La mayoría de las estadísticas dicen que más del 90% de las empresas tienen problemas de comunicación. Por eso que es grave que ello ocurra, y por eso que es interesante que entendamos por qué ocurre. Las causales, entre otras, ¿no? Podría haber muchas más. No siempre lo que queremos decir concuerda con lo que decimos. Esto que queríamos decir, lo que digo, ¿es lo que realmente quiero decir o me expreso mal? A veces oímos lo que esperamos o creemos oír, eso también es una cuestión. Por eso decíamos que es tan importante la percepción del receptor. Si quien percibe de alguna manera tiene algún prejuicio o tiene una especie de escucha sesgada, estamos en presencia de que, bueno, la persona no oye lo que realmente le están diciendo, sino lo que quiere oír, digamos, de acuerdo a su percepción. Las personas pueden interpretar un mismo mensaje de formas diferentes y a llegar a conclusiones diferentes, eso también hay que tener en cuenta. No hacemos caso a veces de la información que contradice a otra que ya sabemos, o sea, tenemos como modelos mentales rígidos, entonces cuando algo nos llega y es contrario a nuestra manera de pensar, absolutamente lo negamos. Las palabras significan muchas veces cosas distintas para distintas personas, y esto también hay que tener en cuenta. Hay a veces una especie de contaminación cultural, y una misma palabra no quiere decir lo mismo en una provincia que en otra, o en un país que en otro. Entonces acá tenemos, fíjense cómo se reparte
del 100% de la comunicación, el mayor porcentaje está puesto en lo no verbal. Fíjense cómo la postura, el cuerpo, la mirada, los gestos tienen tanto que ver en este porcentaje. Después, bueno, obviamente está el cómo lo digo, fundamental, tono, volumen, si hago pausas o no. Y el 7% es, en definitiva, la importancia que tiene el contenido. Fíjense que cuán importante es lo gestual, o sea, lo no verbal, y el cómo. Fíjense que si esto lo podríamos llamar de esta figura el iceberg, como lo es realmente, y tuviéramos que clasificar allí a lo que pasa con la comunicación, fíjense que lo que asoma del agua, esa parte blanca, que arriba dice lo que se dice, es prácticamente una novena parte de lo que el iceberg realmente es. Las otras 8/9 partes están debajo de la superficie del agua, y fíjense que es mucho más grande entonces la parte sumergida, que está formada por lo que me gustaría decir y por lo que digo, o sea, realmente qué estoy diciendo con lo que digo, o sea, está en lo más subyacente del pensamiento de cada uno, lo que realmente está implícita en la comunicación. Y uno muchas veces cree que lo que se dice, o sea, lo que está afuera del agua, es realmente el mensaje completo. Lo que está fuera del agua, lo que se ve, lo manifiesto, lo que se dice, o lo que se escucha en una primera impresión, en realidad es una menor parte del total del mensaje. Hay mucho mensaje detrás de lo que se dice, donde están influenciadas los prejuicios, los valores, la cultura, la intencionalidad, el doble sentido. Hay muchas cuestiones que tienen que ver entonces con la comunicación que no son superficiales. Y eso hay que tenerlo en cuenta para poder conocer realmente a la persona y para poder realmente sacar todo el fruto a la comunicación. Entonces, como les decía, la comunicación es una especie de doble vía. Por un lado tenemos un aspecto racional, o sea, donde yo realmente, en función de mis expectativas, de mis necesidades, de mi escala de valores y de mis miedos por lo que yo puedo llegar a decir o por lo que el otro puede llegar a pensar, entablo la figura del emisor, y la otra persona también tiene expectativas, necesidades, escala de valores que puede coincidir o no con la mía. Y eso es lo que hace rica la comunicación. Yo trato desde el punto de vista racional, explícito y de manera consciente de elaborar un mensaje y transmitirlo. O sea, eso es lo que yo pienso. Ahora, del otro lado está la cuestión sentimental, el sentir. O sea, quiere decir que una cosa es qué digo, que es el mensaje, que es lo racional, y lo otro es cómo lo digo, el sentir, la manera. Hay gente que dice las cosas, pero las dice de una manera agresiva, o las dice de una manera en tono de reproche, y eso entonces pone nervioso al receptor, quien en definitiva capta lo racional, pero también capta lo del sentir, y entonces contesta mal, o se produce un diálogo ríspido, justamente porque los tonos o el cómo se dice el mensaje influye en el sentimiento de la otra persona. En una palabra, el qué del mensaje me va a decir la parte racional. Y con eso yo, el receptor o el emisor, podrán quedar en definitiva de manera en consenso o en disenso, si es que están de acuerdo, entienden o no entienden, pero es muy distinto la cuestión sentimental. La concordia o la discordia. Yo termino una comunicación con alguien y la otra persona puede haber terminado en consenso conmigo, pero también puede haber terminado en concordia o en discordia, depende el sentimiento con el cual yo transmití la información y lo recepcionó a la otra persona. Los asesores de comunicación siempre dicen que más allá de consensuar o de disentir con alguien, lo importante es quedar en concordia. Porque mientras yo quede en concordia con la otra persona, así sea en el momento de la venta, que la otra persona no me compró nada o lo que fuere, yo necesito mantener al cliente contento, satisfecho. No pude vender en esta oportunidad, podré vender en la otra. Lo que no puedo, dicen los comunicadores, es quedar en discordia, porque ese sentimiento negativo que le queda
puede ser perjudicial para la próxima comunicación. Así que bueno, ahora pasamos, ya que analizamos un poquitito todo lo que es la comunicación, el ida y vuelta entre el emisor y el receptor, vamos a ver qué importancia tiene la escucha. Acá es muy importante, aunque parezca simple, no todo el mundo tiene la habilidad de escuchar bien. Una cosa es pensar que oímos, como sinónimo biológico de estar en condiciones de escuchar algo, y otra cosa es escuchar efectivamente. Los 4 pasos para aprender a escuchar son los siguientes. Primero, obviamente, ponernos a disposición del otro para poder oírlo y poder concentrarme, o sea, desconectarme de todo lo que estaba pensando hasta ese momento, o de los ruidos molestos, o lo que fuere, estar dispuesto a oír. Segundo, entender, o sea, qué quieren decir realmente las palabras y asegurarme que el significado es igual para ambas partes. Tercer paso, interpretar qué me quiso decir, sacar conclusiones, cuál es el mensaje realmente al 100%. Y finalmente, comprender, que supone la capacidad de ponernos un poco en el lugar del otro, esto es la empatía, y decir, bueno, más allá de que lo entienda o no concuerde con él, sí lo entiendo, y si yo estuviera en el lugar de él, quizás también diría lo mismo. O sea, esta suerte de mentalmente y por un instante cambiar los roles y ponerme en los zapatos del otro, como se dice. O sea, con todo esto vamos construyendo una escucha efectiva. Oír, entender, interpretar, comprender. ¿Por qué muchas veces tenemos problemas para escuchar? Porque interrumpimos al que habla y nos anticipamos a lo que va a decir, si tenemos una manera de anticiparnos que es perjudicial, porque hacemos presunciones, o sea, además adecuamos lo que escuchamos en base a lo que sabemos o experimentamos, o sea, estamos siempre llenos de presunciones, porque nos distraemos con facilidad, entonces la escucha se hace más difícil. Porque escuchamos selectivamente, es decir, escuchamos solamente aquello que creemos que es importante y lo demás, lo que nuestro modelo mental nos dice que no es importante, automáticamente lo rechazamos. Porque tenemos creencias, tenemos prejuicios o actitudes muchas veces respecto de lo que se dice o de quién lo dice. Porque a veces no ponemos el interés suficiente para escuchar, o porque tenemos una idea ya formada de esa persona, no deja de ser un prejuicio personal en la percepción, y entonces también ignoramos lo que esa persona dice. O sea que cuando vamos a hablar de una escucha efectiva, tenemos que pensar que lo que quiero lograr en definitiva es una comunicación efectiva y que haya una información útil y fiel acerca del interlocutor. O sea que necesito que ambas partes estén concentradas. Bueno, finalmente les quiero dejar esto de para qué transmitir los mensajes, ¿Cuál es el objetivo del mensaje? Podrá ser informar, influir, crear un impacto, ¿Quién va a recibir el mensaje? Esto es muy importante. ¿A quién va dirigido? ¿A una, más personas? ¿Al público en general? ¿Cómo enviará el mensaje? Si lo voy a hacer medios orales, medios escritos, a través de las redes o a través del teléfono, como fuere. Siempre el canal más rico es el contacto cara a cara. Sin ninguna duda. Yo cuando estoy en contacto cara a cara o mano a mano con alguien, la riqueza de la comunicación es superior a la de cualquier otro canal elegido. Porque lo más completo es cuando las personas se miran a la cara, se expresan y ambas están viendo los gestos de la otra. Bueno, lo importante es cuándo voy a transmitir el mensaje esto hay que saberlo interpretar. No siempre es bueno llegar en cualquier momento, interrumpir y tirar un mensaje, porque por ahí en ese momento la persona que hace el receptor no está en su mejor momento, por ahí hay que saber esperar el momento adecuado. ¿Y dónde voy a transmitir el mensaje? También hay que saber elegir el lugar adecuado. No lo puedo hacer un llamado de atención o un reto a un colaborador en plena tarea o delante de otros colaboradores o de público. No puedo, donde hay terceros no interesados en el mensaje, empezar a los gritos y comunicar algo. Es decir, el lugar, el mensaje mismo, quién, cuál, cómo y dónde, son preceptos a tener en cuenta antes de entablar el proceso de comunicación. Bueno, los pasos entonces para tener en cuenta que sea un mensaje oral efectivo. Pensemos en un mensaje oral, entonces, ¿qué es lo que va a influenciar?
en este caso. La claridad, la precisión, la concisión, o sea, si el mensaje es acotado, la velocidad de cómo se transmite y el tono de voz. Fundamental para ello, bueno, generar confianza en la otra persona, despertar el interés de lo que voy a decir, plantear de antemano cuál es el objetivo de ese mensaje, luego sí transmitir el mensaje, comprobar la comprensión, eso es muy importante, en esto de que lo que importa es cómo lo interpreta B. A, que es el emisor, tiene que hacer un gran esfuerzo para testear, para comprobar que B ha comprendido. Por ejemplo, parafraseando una frase, o sea, repito, o te repito una vez más, o decime qué entendiste con lo que te dije, o repetime lo más importante, o te acordás perfectamente lo que tenés que hacer, que te dije. Bueno, a ver, en 3 palabras, ¿qué es lo que entendiste? Tengo que hacer un gran esfuerzo. Muchas veces, para no andar preguntando tantas veces me entendiste, por ahí es importante decir, bueno, de última me echo la culpa yo como emisor, y decir, bueno, mira, yo hoy no tengo un buen día, decime por favor qué es lo que entendiste, porque por ahí yo te expliqué mal. Y es preferible echarse la culpa a uno de que por ahí como emisor tuvo algún error al emitir el mensaje, que no estar permanentemente diciéndole a la otra, a ver, repetí, porque de alguna manera el receptor en algún momento va a decir, este va a creer que yo tengo alguna discapacidad cognitiva como para no poder entenderlo. Y no es ese el sentido, que nadie se sienta mal. Simplemente lo que queremos hacer con esto es asegurarme que la otra persona está entendiendo bien. Bueno, finalmente el último paso es lograr un compromiso respecto del mensaje y darle seguimiento para asegurarnos de que se cumplió. Entonces, ¿cómo es el proceso de recepción de un mensaje? Lo escucho, lo analizo y aseguro luego de que se ha entendido. A veces la comunicación tiene barreras, muchas, algunas son psicológicas, por emociones, por los valores de la persona, por sus hábitos de conducta, por la percepción que tiene en ese momento. Otras son físicas, barreras físicas, cuando hay un gran ruido, cuando hay una obra de construcción enfrente, entonces alguien está haciendo un ruido grande, entonces nadie escucha nada, o en una planta fabril o en un lugar con mucho ruido. A veces la semántica, la manera de hablar, la manera de pronunciar, las imágenes o las palabras, a veces tienen distintos significados, la manera en que escribo, o sea, eso también puede jugar en contra a la hora de la comunicación. Después, bueno, los hábitos normales de las personas que interrumpen o que cambian de tema o que se refieren a algo de manera superficial o tangencial, aquellos que no tienen interés en escuchar, aquellos que interpretan a su manera, responder a una pregunta con otra pregunta, que como una manera también de ofrecer barrera a la comunicación y no querer contestar, a veces ponerle rotulaciones o títulos o rótulos a alguien o a algo, como también es una manera entonces de meter una barrera en la comunicación. En fin, hay que tratar de solucionar todas esas barreras, las psicológicas, las físicas, las semánticas, para ir mejorando la comunicación. Entonces, tiene que haber concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Esa es la prueba, digamos, de la comunicación efectiva. Mucha gente dice algo, pero uno ve que no se compromete con eso, ni mucho menos. Con lo cual, digamos, es un mensaje que queda vacío porque no hay un compromiso de cumplimiento. Y la relación que tiene que haber en la comunicación es una identidad entre lo que se es, quién soy yo, quién es la persona, con qué integridad lo digo, lo que digo, qué grado de confianza tiene la comunicación, lo que voy a decir, y qué imagen tengo yo respecto a los demás. Eso es muy importante porque hace a la credibilidad de la persona. En fin, la comunicación entonces, para ir cerrando el tema, es el alma y la sangre de cualquier organización. Se necesita de ese gran intercambio horizontal y vertical para que las organizaciones alcancen sus objetivos, y esa es su importancia. Bueno, igual que las organizaciones, la comunicación puede ser formal o informal, está implícito en la vida de las organizaciones. Hay técnicas para mejorar esas comunicaciones, ser accesible, modelar la comunicación, dar oportunidades de comunicación, promover la comunicación entre los colaboradores, y prestarle muchísima atención a esto de ser emisor y ser receptor. Para reflexionar respecto a este tema, hagámonos una especie de autotest. ¿Lo que digo es congruente con lo que hago? Bueno, cada uno hará su propio test.
Cuando otro me habla, escucho atentamente. Cuando algo me molesta, lo callo para no ofender, exploto y me desquito. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo describiría mi estilo de comunicación? ¿Qué aspecto considera para comunicar una noticia? ¿Existe algo que limite el que me comunique efectivamente? O sea, como una especie, bueno, en una escala de 0 al 10, ¿qué tal comunico? ¿Cómo estoy preparado para la comunicación? Y les puedo asegurar que con estas preguntas respondidas a manera de autocontrol, me puede traer muchas mejoras respecto de lo que yo quiero comunicar. Bueno, hasta acá la comunicación, vamos a pasar a hablar un poco ahora de clima laboral y de cultura organizacional. ¿Qué es el clima laboral? El clima organizacional es lo que uno normalmente detecta que pasa en una organización en la relación con los colaboradores y en relación con su jefe. El clima, en definitiva, es una percepción colectiva de lo que está pasando entre el ambiente humano, el ambiente físico, lo que me da satisfacción y por lo tanto me lleva a ser una persona productiva dentro de la empresa. Todas esas repercusiones de lo que yo percibo como clima laboral, en definitiva termina repercutiendo en mi comportamiento. Las actitudes que tengo son los mejores indicadores de un clima organizacional, ya que al estar conformadas por emociones, eso le va dando una forma a esa atmósfera grupal. Cuando yo tengo actitudes de alegría, de compartir, gestos de solidaridad, quiere decir que el clima es bueno. Ahora, cuando yo tengo cara de apatía, no tengo ganas de ir a trabajar, no contesto de la manera más elegante, demuestro que estoy aburrido o lo que sea, quiere decir que ese clima laboral evidentemente no es el mejor. Entonces, bueno, de a poco vamos a ir metiéndonos en el tema. Esto del clima laboral también, o organizacional, también vino del propio clima meteorológico, llamémosle, y podemos inclusive hacer una analogía entre uno y otro. En ambos está presente este proceso, es decir, se observa, se estudia, se entiende, es posible predecirlo y también tiene momentos para aprovecharlo. O sea que, de la misma manera que hay efectos positivos en el tiempo de tipo atmosférico, los mejores climas producen los mejores resultados si es que sabemos aprovecharlo. O sea, cuando la empresa anda bien, podemos pensar que de alguna manera hay una correlación entre lo que sería un clima de día soleado y de buena temperatura, mientras que cuando llueve o está inestable, podríamos hacer la similitud de que en la empresa las cosas no están del todo bien. En fin, todas las organizaciones a nivel mundial, local, tienen sus propios indicadores de clima organizacional. La misión de quien dirige es tratar de construir un clima que las organizaciones apunten siempre a mejorar su ambiente de trabajo. Esto es muy sentido común. Cuando alguien llega de trabajar y la otra persona, la familia o quien sea, le pregunta ¿cómo te fue hoy? Y si el clima laboral o organizacional fue bueno, seguramente viene con buen semblante, contento, satisfecho con el resultado de su trabajo. En cambio, cuando llega malhumorado o por lo que haya sido, no hace falta ser muy experto para darse cuenta que el clima organizacional en esa empresa no está andando del todo bien. Eso es más o menos lo mismo que, por ejemplo, cuando uno va a una organización a comprar algo y el empleado que lo está atendiendo le dice, che, ¿no sabes de algún trabajo por ahí, cualquiera que sea? Mira, tengo unas ganas de irme de acá. Bueno, si alguien que está trabajando en una empresa te confiesa de que se quiere ir de ahí, no hace falta ser muy experto en clima organizacional para darnos cuenta que allí el clima que se respira no es el mejor, porque los que están se quieren ir. En sí. Entonces, esto empezó ya hace más de 15 años, en Latinoamérica también, lleva en algunos casos más de 10, depende de los países, que se ha empezado a estudiar qué está pasando, no solamente en el área de recursos humanos, sino en todos los directivos de las empresas, hasta qué punto el clima organizacional tiene repercusiones en la faz productiva y en la rentabilidad del negocio. Y este tema está muy vinculado también a la famosa RSE o Responsabilidad Social Empresarial, que es un tema que lo vamos a ver posiblemente en la próxima unidad, pero que tengamos presente que están relacionados. Cuando en una empresa hay un buen clima organizacional, también estamos hablando de que la empresa ofrece buen trato, respeto, solidaridad, justicia, equidad.
y cuando se respiran estos valores dentro de una empresa, seguramente esa empresa también está cumpliendo con su responsabilidad social empresarial. Bueno, acá entonces sabemos las ventajas de tener un buen clima. Mejoramos la productividad, se pueden atender mejor a los clientes. Lo importante es ser coherentes también con la imagen externa que tenemos. Lo que pasa dentro de la empresa siempre se traduce en lo que pasa afuera. Porque la comunicación interna, si es buena adentro, seguramente nosotros también vamos a estar predispuestos a atender bien al cliente, y el cliente va a ser el que va a ser nuestra imagen boca a boca frente al resto de los consumidores. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando un lugar es bueno o excelente para trabajar? Bueno, cuando me llevo bien con mi jefe, cuando mi trabajo me agrada, cuando me llevo bien con mis compañeros, cuando yo me siento respetado como colaborador. Entonces, el lugar para trabajar hay que tratar de respetarlo, porque es un lugar que le va a servir entonces a todos. Se nota en el resultado que van a recibir, como decíamos recién, los consumidores, se va a notar en los inversionistas que van a estar más entusiasmados para invertir en la empresa, se va a notar inclusive en los competidores con respecto del respeto ganado, inclusive la sociedad en general va a plantearse de que trabajar en esa empresa es lo más saludable que nos podría pasar. Si yo no recuerdo mal, hay un ranking en la República Argentina que anualmente hace el diario Clarín, y ya hace varios años que, teniendo en cuenta el clima organizacional y la responsabilidad social empresarial y demás, en los mejores lugares del ranking, siempre encabezando el ranking en el lugar número 1, en algunos ítems en el número 2, pero la empresa Arcor de Argentina está catalogada como una de las empresas de mejor clima organizacional. Entre otras, ¿no es cierto? Pero me estoy acordando de ella porque siempre está encabezando el ranking. Bueno, cultura y clima organizacional entonces van muy de la mano. La cultura organizacional, me adelanto ya a decirles que es la manera de pensar, los valores, las costumbres, la manera en cómo nos relacionamos dentro de la empresa. De alguna manera la cultura es la manera en cómo hacemos las cosas allá adentro. La cultura lleva años en gestionarla, la cultura, digamos, termina reflejándose en la estrategia de la empresa, termina reflejándose en los clientes, en los proveedores. Cuando una empresa tiene una cultura pagadora, todos los proveedores quieren venderle. Cuando una empresa tiene una cultura de compromiso, todo el mundo quiere entrar a trabajar en ella. En fin, cultura y clima organizacional van muy de la mano. Enseguida vamos a ver un poquitito más de cultura. Pero, por ejemplo, todos vivimos en un clima determinado en nuestras organizaciones, públicas o privadas, y estamos hablando de un fenómeno social. ¿Y por qué está influenciado? Está influenciado por todas las emociones que sentimos al momento de vivir o convivir con estas condiciones ambientales, con la comunicación que llevamos, con la remuneración, cómo nos pagan y cómo nos sentimos satisfechos, con el reconocimiento que tenemos de nosotros mismos dentro de la empresa, con la posibilidad que nos dan para participar en la toma de decisiones, para el sentido de pertenencia que logramos trabajando en esa empresa, por lo bien o mal que nos sentimos con las relaciones interpersonales ahí adentro, por el ejercicio del liderazgo de mi jefe, eso es fundamental, con la satisfacción que me da el trabajo y con el trabajo en equipo que se da ahí adentro. O sea, imagínense que todo lo que vimos en la charla anterior sobre el trabajo en equipo, sobre motivación y demás, tiene mucho que ver a la hora de esto de crear el clima organizacional. El fenómeno del clima organizacional, entonces, se nutre de la cultura que hay ahí adentro. En culturas más rígidas y más inflexibles, por ahí el clima laboral se enrarece. En cambio, en culturas más flexibles y más solidarias, o tal vez más conservadoras, el clima organizacional puede llegar a ser un poco más fructífero. No hay una relación directa, pero cuando hay una cultura afianzada y positiva, es muy probable que también haya un buen clima organizacional. En cambio, cuando la cultura sea muy, ¿cómo podemos decir? No fuerte, sino débil, cuando una cultura es débil, no hay valores muy arraigados, no hay costumbres muy arraigadas, y todavía se está debatiendo cuál es la verdadera cultura de la empresa, por ahí el clima laboral u organizacional en ese caso se enrarece un poco.
En fin, les quiero dejar entonces una definición de cultura. Está compuesta por los valores que tiene un grupo determinado, por las normas que acatan y por los bienes materiales que producen. La personalidad, el carácter, todo esto está influenciado en el concepto de cultura. La cultura, en definitiva, son interpretaciones que la gente va compartiendo. Yo diría que es más o menos como decir, bueno, mira, de entrada nomás cuando los que ya están trabajando y vos sos nuevo te dicen, mira, acá lo que se premia es, no sé, llegar a horario. Lo que se castiga es que mientas. Lo que se premia es tal cosa. Lo que no se permite es lo otro. O sea, cuando enseguida las normas, escritas o no escritas, estén presentes y todo el mundo las cumpla, estamos en presencia de una cultura organizacional con valores fuertes. Eso es lo importante, que las interpretaciones sean compartidas y que nadie las discuta. Si cuando vemos algo que está, insisto, escrito o no escrito, por ejemplo, todo el mundo tiene que usar barbijo y todo el mundo acata, si fuera una cuestión de responsabilidad social individual, no haría falta una ley. O si decimos, bueno, nadie entra a la obra sin casco y todos lo cumplen, no haría falta ni siquiera una norma que lo haga obligatorio. Es una cuestión cultural. Y los invito con esto, por ejemplo, a pensar o ver videos de fábricas en Alemania, fábricas en Japón o fábricas en Argentina, y se van a dar cuenta dónde hay una cultura más fuerte y dónde hay una cultura más débil. Bueno, todo proceso cultural lleva a un proceso de socialización, ya sea en el aspecto individual, todos nos vamos formando por la educación que nos dieron las familias, por la escuela, por el grupo donde practicamos deporte, y eso va formando, ya sea en una etapa primaria o en una etapa secundaria, con mi propia cultura. Y, en definitiva, el proceso de comunicación es lo que nos va, entre lo formal y lo informal, es lo que nos va a ir formando nuestra cultura. Todas las presunciones que vamos adquiriendo, todo ese proceso de relaciones que vamos construyendo desde el punto de vista social, obviamente son muy positivas para el entorno del trabajo. Y de esa manera los empleados se van socializando y formando su propia cultura. Volviendo entonces a la importancia de la comunicación, tema al cual me referí en la primera parte, pensemos que una buena comunicación en este caso viene a constituirse en una columna vertebral del clima organizacional. Cuando hay una buena comunicación es muy posible que haya un buen clima. Cuando yo estoy creando un ambiente donde la comunicación fluye, donde está permitido comunicarse sin ningún problema, entonces estamos creando un clima fuerte, abierto, sometido al debate, pero que en definitiva, si esto está claro, la mayoría de la gente va a gestionar el sector de mantenimiento o de finanzas o de producción. Todos los jefes de cada sector son responsables de crear ese microclima, cada uno en su área. Entonces, ¿en qué parte está influenciando el clima organizacional? Bueno, influye en la relación con los clientes, influye en la relación con la comunidad, con los propios colaboradores internos o empleados de la empresa y con los accionistas o dueños de la empresa. O sea que, en definitiva, algunos indicadores de cómo está el clima organizacional pueden ser o las tasas de rotación de ausentismo o los riesgos psicosociales, hay mucha gente estresada, o si los números del negocio acompañan, hay una buena rentabilidad, hay una buena productividad. Todos esos son indicadores de la percepción de los climas. En una empresa donde dicen, por ejemplo, como ha ocurrido acá muchas veces en empresas de parque industrial, un día toman 100 operarios, otro día echan a 100 operarios y así van rotando, evidentemente no se está formando un buen clima organizacional. Y de la misma manera, cuando aparece o sale gente de trabajar con un grado de estrés, que termina siendo el psicólogo, todas estas cuestiones o indicadores nos hablan de un mal clima organizacional y eso se ve reflejado luego en la productividad y en la rentabilidad del negocio. Normalmente las empresas más productivas y con mayor rentabilidad tienen un buen clima organizacional y viceversa. Cuando los indicadores son bastante negativos, también los resultados son negativos. De una manera simple, ¿cómo me doy cuenta si el clima es bueno? Sí, si me levanto y tengo ganas de ir a la facultad, o si me levanto y tengo ganas de ir a la empresa. Y si no, el clima va a ser malo. O sea que siempre va
estar signada la percepción del clima organizacional en función de la brecha que haya entre las decisiones que toman los jefes, los recursos que invirtió la organización, y entre ellos dos, la brecha que se produce de cómo se percibe eso por parte del empleado. Si el empleado percibe que la empresa invierte en él, que las decisiones que toma la empresa lo benefician a él, posiblemente la brecha esa sea muy pequeña y hablemos de un buen clima organizacional. Y todo lo contrario en caso inverso. Quienes están encargados de generar una cultura a través de políticas y de prácticas son los que dirigen. Desde el número 1 hasta el último jefe de sector, todos, en cada sector, todo aquel que tiene personas a cargo, los líderes, son los que tienen que articular políticas, es decir, cursos de acción y prácticas reales que fomenten cultura organizacional. Hay muchas empresas que destacan esto de hacer celebraciones juntos, trabajar a veces o tomarse un día de descanso todos juntos, o festejar un logro, o premiar a alguien. O sea, todo eso va formando en definitiva una cultura que los líderes luego terminan aprovechando para mejorar su productividad. Bueno, insisto, de quién es la responsabilidad del clima organizacional, no es solamente de la gerencia de personal o de recursos humanos, sino que de todos los líderes y jefes de la empresa. Es muy importante cambiar el concepto que traíamos tradicional de que la persona cambia tiempo de trabajo, de esfuerzo por dinero, y las cosas se hacen así porque así lo mando yo, porque soy el jefe. Ese concepto tradicional tiene que ir cambiando, porque hoy los jóvenes perciben, ustedes concretamente, la generación de ustedes, percibe otros valores, no quieren cambiar trabajo a cambio de un horario, es muy necesario hacerlo, porque así la compañía cumple con su misión, con su organización, por la estrategia del negocio, porque además hacerlo así es negocio. Hoy los jóvenes y los líderes quieren trabajar con equipos, con felicidad dentro del trabajo, porque hoy los jóvenes le dan menos importancia al dinero, porque la tecnología se transforma para ellos en algo natural, porque ellos quieren estar siempre conectados, porque quieren trabajar, le da lo mismo de noche o de día, siempre y cuando quieren flexibilidad, les encanta la diversidad, pelean por la justicia, reclaman solidaridad, quieren hacer todas las cosas bastante rápidos, quieren formar parte de proyectos especiales, sentirse importantes, lograr reconocimiento, estar conectado con otros grupos virtuales. O sea, el criterio de clima organizacional moderno hace que contemplemos todas estas cosas. Las nuevas generaciones están buscando un nuevo mundo laboral. ¿Y quieren que les diga algo? Incorpórenle a esto el concepto de clima organizacional post-pandemia. Todo esto que están leyendo aquí en la diapositiva, post-pandemia esto se va a profundizar, porque hay un montón de cosas que se van a agregar a esto, como la costumbre de trabajar desde la casa, como la posibilidad de comunicarnos mucho más a distancia, en fin. Estoy casi convencido de que el post-pandemia va a traer cambios en lo que se llama el clima organizacional y la cultura de las empresas. Bueno, es necesario hacerlo porque va a traer ventajas para poder alinear las estrategias, para lograr mayor colaboración, y fundamentalmente porque las viejas recetas de los climas tradicionales y conservadores parece ser que no han dado buenos resultados, y lo interesante ahora es fomentar todo lo que estuvimos diciendo. Equipo, comunicación, motivación, muy buena comunicación y crear o gestar el mejor clima. Entonces, el líder es el que hace que la rueda gire, el líder es el que le va a dar la nueva dinámica. ¿Para qué? Para conseguir mejores resultados. Esos líderes tienen que estar preparados, tienen que hacer una buena gestión. La GECO, o GECO significaría la gestión estratégica de clima organizacional. Entonces, esa herramienta significa que la podemos aprovechar para dinamizar a la organización, para crear buenos climas o buenos indicadores de clima, para que tengan cuidado de qué manera podemos asociar un indicador al resultado final, tratar de que el clima organizacional sea el que la empresa anda buscando, gestionar microclimas, facultar a los líderes a que utilicen la comunicación como herramienta, en fin, va a haber muchos beneficios de una buena gestión de clima organizacional, circunstancia que no muchas veces es tenida en cuenta en las empresas. Bueno, con esta apretada síntesis creo que hemos terminado la unidad, y en ese caso cualquier pregunta a disposición a través de los mails o de las clases prácticas. Bueno, muchas gracias por ahora, será hasta la próxima.